buenos días, mis hermanos. Les saludo en el amor del Señor, contento y agradecido de poder servir al Señor en este día, así como también de que podamos congregarnos de esto por medio de las redes sociales para poder estudiar la palabra de nuestro Dios. Me honra el Señor en este día para poder entregar la palabra en la escuela dominical, para lo cual le pido a Él sabiduría y gracia del Espíritu Santo, de modo que yo sea solo un instrumento en sus manos, que Él abre por mis labios y así también abra el corazón, la mente y nuestro espíritu completamente a nosotros, de modo que podamos mostrarnos receptivos a lo que el Señor tiene para nosotros en este día y podamos asimilar y guardar este mensaje maravilloso que el Señor tiene para nosotros en este día. El título de la lección para este día es El Cristo glorificado, y la verdad central es que Jesucristo glorificado tiene toda la autoridad. La palabra para este día está en Apocalipsis, en el capítulo 1, entre los versículos 17 y 20. Le doy lectura en el nombre del Señor. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las cosas que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Hermanos queridos, el texto clave para este día está en el versículo 18, que lo estábamos leyendo hace un momento atrás, y le doy lectura en el nombre del Señor. Yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hermanos queridos, esta es una lección maravillosa, profunda. Es una lección muy espiritual que tiene el Señor para nosotros en este día. ¿Y por qué? Porque como leíamos hace un momento atrás, se titula El Cristo glorificado. Glorificar, ¿cierto?, que tiene su significado es que es una persona, ¿cierto?, que tiene la máxima reputación, o sea, las mejores opiniones de una persona, ¿cierto?, acerca de alguien, ya sea por conducta, por condiciones o méritos personales. Evidentemente, ¿cierto?, Cristo es quien tiene la máxima glorificación porque es quien tiene nuestra máxima opinión. Y fíjese que la verdad central de este día es que Jesucristo tiene toda autoridad, es decir, que tiene toda facultad y todo poder. La primera parte de esta lección está en Apocalipsis y está en el capítulo 1, entre los versículos 1 al 3 y posteriormente del 9 al 12. En esta parte, mis hermanos queridos, habla, ¿cierto?, el inicio del Apocalipsis, y es Juan quien se presenta hacia las 7 iglesias, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos da aquí a manifestar, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos dice la palabra por intermedio de Juan? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Fíjese, hermano querido, que aquí hay varias cosas interesantes, ciertos conceptos interesantes, como por ejemplo, de que está para sus siervos, o sea, para usted y para mí, nosotros que somos siervos del Señor, y así también bienaventurado, o sea, afortunado, ¿cierto?, quien lee, ¿cierto? Es una muy buena noticia el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía. Profecías son las cosas que han de suceder. ¿Y qué es lo que habla, cierto? Saltamos del versículo 9 al versículo 11. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos,
por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Hermanos queridos, ¿qué es lo que podemos aquí, cierto, discernir o que podemos estudiar y que podemos rescatar? Primero, que Juan se presenta, ¿cierto? Que es lo que estábamos leyendo en los primeros 3 versículos. Segundo, ¿cierto? Que Juan es una persona, ¿cierto? Es el apóstol, conoció a Jesús, pero además de eso, dice que es partícipe en la tribulación. ¿Una tribulación qué es? Es un sufrimiento, es que lo están pasando mal, ¿cierto? Son aflicciones que están pasando, no solamente él, sino que lo que estaba pasando todo, ¿cierto? La iglesia en aquel entonces. Y no solamente eso, ¿cierto? Dice que estaba él en el Espíritu, ¿ya? Y es decir, que estaba en comunión con el Señor en el primer día, o sea, era como que él hubiera estado adorando al Señor en un día domingo, ¿cierto? Y además de eso, ¿qué es lo que sucede? Que él escucha la voz ¿de quién? De Jesús. ¿Y cómo nos damos cuenta que es él? Por cómo se presenta, porque él dice, ¿cierto? Yo soy el Alfa y el Omega. Por lo tanto, mis hermanos, ¿cierto? ¿Qué podemos ver aquí? Que podemos también inferir, y de lo que también los estudios hay, es de que estas 7 iglesias a las que daba lectura, ¿cierto? Eran aparentemente iglesias que estaban muy ligadas, ¿cierto? A Juan. ¿Y de qué manera? Porque aparentemente, ¿cierto? Es que estaban afiliadas, ¿cierto? Estaban ligadas, estaban hermanadas, estaban en permanente comunicación. Y no solamente eso, sino que lo más importante, estaban bajo su cuidado pastoral. Hermanos queridos, en esta la segunda parte trata acerca de la gloria de Jesucristo, y esto es una lectura que es francamente maravillosa. Paso a darle lectura en Apocalipsis 1, desde el 12 al 16. Y me volví para ver para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con fuerza. Gloria a Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta es una lectura francamente maravillosa. Fíjense que, como mencionábamos hace un momento atrás, aquí parte, ¿cierto? Se parte presentando Jesús, ¿cierto? Y dice aquí: yo soy el Alfa y el Omega. Y no solamente eso, sino que Juan lo describe, ¿cierto? Se dedica a observar y describe lo que él está observando, ¿cierto? Y describe al Hijo del Hombre. Fíjense, mi hermano querido, mi hermana querida, que aquí está el Hijo del Hombre con mayúscula. Eso claramente se refiere a Jesús, ¿cierto? Y describe cómo él estaba vestido, ¿cierto? Y su apariencia. Vale decir, mi hermano, mi hermana querida, que ¿qué es lo que está viendo? Es que está viendo a Jesús en su verdadera esencia, como verdaderamente Él es. Y no solamente eso, ¿cierto? Que en realidad yo creo que si alguno de nosotros tuviera la oportunidad de que el Señor se presentara en esa magnificencia, ¿cierto? Como Él es, ¿qué reacción tendríamos nosotros? Yo creo que es similar a la que debe haber tenido Juan, ¿cierto? Y que tuvo Juan, de hecho, que se siente solamente el deseo de postrarse y adorar. Adorar en el sentido, ¿cierto?, que es reverenciar, es rendir el honor máximo, ¿cierto?, que uno puede entregar, ¿cierto?, que uno le puede entregar. Eso quiere decir adoración, ¿cierto? Rendir honor a nuestro Dios. Entonces, ¿qué está dando aquí, ¿cierto? Está dando a entender, para posteriores también lecciones del Apocalipsis, es que la apariencia de Jesús establece
el tono del resto, ¿cierto?, de cómo se va desarrollando este libro del Apocalipsis. Entonces, ¿qué está diciendo, cierto? ¿Qué nos da a entender? ¿Qué símbolo hay detrás? Es que esto es que Jesús, ¿cierto?, que Jesús, ¿cierto?, gobierna con todos los poderes y está por sobre todas las cosas y es rey de su pueblo. Hermanos queridos, maravilloso, ¿cierto?, esta segunda parte porque habla, ¿cierto?, y describe la gloria, ¿cierto?, de cómo lo vio Juan a nuestro Señor Jesucristo. La tercera parte habla de la autoridad del Cristo resucitado. Y fíjese bien, mi hermano, porque esto va desde los versículos 17 al 20. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Describe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Gloria a Dios, hermano y hermana querida, porque fíjense cuál es la postura, lo que está aquí nos describe Juan. Cuando le vi caí como muerto a sus pies, o sea, cayó en adoración, ¿cierto? ¿Qué es lo que hizo él? Puso su diestra sobre mí, o sea, eso es una muestra de el poner la mano derecha, ¿cierto?, sobre Juan, es una muestra de autoridad. Y se muestra, ¿cierto?, y Jesús acentúa su poder y su autoridad, y que es Señor eterno, con la descripción que él está haciendo, ¿cierto? Y no solamente eso, sino que también dice: tengo las llaves de la muerte y del Hades. En ese tiempo, y fíjese el significado que tienen las llaves, ¿cierto?, que es, las llaves son poder para abrir lo que no es posible, ¿cierto? Como una chapa cuando tenemos cerrada, ¿cierto?, una caja fuerte, se identifica por clave, o en su defecto, ¿cierto?, el candado o el cerrojo de su casa está con llave. Para poder abrirlo no es cualquier cosa, sino que necesita una llave que es única. Y usted le entrega esa llave a quien usted quiere, ¿cierto? A lo mejor su marido, su esposa, ¿cierto?, tiene llave, a lo mejor sus hijos también, pero no se lo entrega a un desconocido. Así también, ¿cierto?, es Jesús, que tiene las llaves, ¿cierto?, de el Hades y de la muerte. Es decir, que Él ha vencido y está por sobre el Hades y la muerte. Ahora, hermano querido, le pide, ¿cierto?, también a Juan que escriba lo visto y oído, y también está, ¿qué cosa mostrando? Está mostrando victoria y está mostrando poder. ¿Y qué quiere decir esto, mis hermanos queridos? Que Jesús, ¿cierto?, desde el principio se ha mostrado interesado por su iglesia. Se mostró interesado, ¿cierto?, cuando estaba sufriendo, que es lo que nos está mostrando, ¿cierto?, Juan a través del inicio del Apocalipsis, ¿cierto? Y no solamente eso, sino que está consciente de las luchas y de las batallas que cada uno, ¿cierto?, tuvo que librar en ese tiempo, pero también al día de hoy. Vale decir, mi hermano, mi hermana querida, que Jesús es ayer, es hoy y es siempre también. Gloria a Dios por eso, porque Jesús está listo para ser parte de cada detalle de su vida y de la mía. Gloria a Dios por eso, y es solamente nuestro deseo, nuestra iniciativa, ¿cierto?, nuestra aceptación, aceptar que Él quiere estar con nosotros en nuestras batallas. Gloria a Dios, porque Él nos da fuerzas, Él nos levanta, nos da esperanza cuando tenemos que enfrentar las distintas batallas, mi hermano y mi hermana querida. Las distintas batallas no se refiere a peleas, ¿cierto?, como tales, sino que pueden ser problemas, ¿cierto?, y batallas espirituales, ¿cierto?, o problemas, enfermedades, o quizás qué cosa. Solamente el Señor lo conoce. Lo concreto es que el Señor está presto a ser parte en cada detalle de su vida. Hermanas y hermanos queridos, ¿cierto? Depende de usted y de mí escuchar lo que el Espíritu Santo, ¿cierto?, tiene para usted y para mí. Y cómo lo responde, ¿cierto?, cómo lo podemos hacer vida acercándonos a nuestro Salvador. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios al Señor, porque en este día hemos estudiado, ¿cierto?, la visión de Juan, ¿cierto?, que el sufrimiento que él tenía nos muestra la gloria de Jesucristo, y no solamente eso, sino que la autoridad de Cristo resucitado. Para Dios honra y gloria, oramos y damos gracias al Señor por su palabra.
Soberano Dios, damos gracias por esta hermosa palabra que usted nos ha entregado. Gracias, Señor, por la escuela dominical. Gracias, Señor, porque usted nos permite estos medios para podernos congregar y mantenernos actualizados y aprendiendo de su palabra. Pedimos misericordia para que este hermoso mensaje que usted nos ha entregado se selle con el fuego de su Espíritu Santo en nuestros corazones. Lo podamos hacer vida y lo podamos poner en práctica. Ayúdenos, Señor, porque por nuestros medios no podemos. Usted nos conoce y somos frágiles, débiles, y clamamos a usted para que usted nos ayude a permanecer en sus caminos. Se lo pedimos todo por misericordia a través de su bendito Hijo Jesús. Amén. Amén. Agradezco al Señor esta bellísima oportunidad y para Él es honra y gloria.